Y continúa la defensa de la Carta Magna. El expresidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, presentó un recurso de reclamación dirigido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir que sea el órgano constitutivo la autoridad acreditada para defender la Constitución de la ciudad. Y esperemos que haya una reconsideración de la Suprema Corte para reconocer a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Es nuestra responsabilidad, lo estableció con toda claridad la reforma al artículo 122 constitucional. Encinas Rodríguez informó que se designó como delegados para todo lo relativo a este asunto a los ex constituyentes Javier Quijano, Roberto López y Julio César Moreno, así como al abogado Ricardo Ruiz. Sobre el mismo tema, Javier Quijano, exconstituyente de Morena, informó que formalizó ante el máximo tribunal del país su desistimiento de amparo, promovido en contra de la integración de la Asamblea Constituyente. Argumentó que la Constitución hoy ya es un hecho y que impactará de manera positiva a los capitalinos. Y la Constitución, en mi opinión, resultó un documento extremadamente positivo, se lograron avances, se lograron consensos en beneficio de la ciudad y en consecuencia carece ya de razón de ser mi amparo y por eso desistí. Será este próximo lunes cuando los delegados de la Asamblea Constituyente comiencen a realizar solicitudes de audiencia con los ministros, denominados alegatos de oídas, para desahogar los puntos de vista de los ex constituyentes. Sergio Villanueva en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.